Lectura del libro de Sabiduría capítulo 16. Se retoma la comparación entre Egipto e Israel, castigo y bendición. Por eso nuestros perseguidores fueron justamente castigados por animales de ese género y atormentados por una multitud de insectos. En cambio a tu pueblo, en vez de castigarlo, lo colmaste de favores. Le enviaste un alimento maravilloso, codornices, para saciar su hambre voraz. Cuando nuestros enemigos tenían hambre, sintieron asco ante el aspecto horroroso de los animales que les enviaste. Tu pueblo, en cambio, después de una breve privación, disfrutó de un alimento exquisito. Era necesario que se castigara a los opresores con un hambre implacable, y que tu pueblo, en cambio, viera de qué manera eran torturados sus enemigos. Incluso cuando fieras feroces se apoderaron furiosamente de los tuyos, y cuando éstos sucumbieron por la mordedura de serpientes venenosas, tu cólera no duró hasta el final. El castigo que se dejó caer por un momento tenía valor de advertencia. Esta señal de salvación les recordaría los mandamientos de tu ley. En efecto, cualquiera que se volvía al objeto de bronce se salvaba, no por lo que tenía a su vista, sino por ti, el Salvador de todos. Y allí una vez más mostraste a nuestros enemigos que eres tú el que envía cualquier castigo. Eran mordeduras de langostas y de moscos que les provocaban la muerte, sin que se encontrara remedio para mantenerlos con vida. Esa era la prueba de que tenían ese castigo totalmente merecido. Tus hijos, en cambio, resistían aún a las dentelladas de las serpientes venenosos, y esto porque dabas una muestra de misericordia y los salvabas. Eran mordidos para recordarles tus oráculos, para que así no te olvidaran completamente, ni se volvieran insensibles a tus favores. Y muy pronto fueron curados. Su curación no se debió a hierbas o a pomadas, sino a tu palabra, Señor, porque tú lo sanas todo. Sí, tú tienes poder sobre la vida y la muerte. Tú haces que bajen los hombres a la morada subterránea, y tú los preservas de ella. El hombre en su maldad es capaz de quitar la vida, pero no puede hacer que vuelva el aliento cuando se ha escapado, ni puede llamar de nuevo al alma que ha partido. Es imposible escapar a tu mano. Los impíos que se negaron a reconocerte fueron azotados por tu brazo poderoso, perseguidos por lluvias extraordinarias, por el granizo y tormentas inclementes, el fuego los devoró. Extraño fenómeno fue justamente en el agua que lo apaga todo, donde el fuego ardía más violentamente, porque todos los elementos se juntaron para proteger a los justos. Unas veces las llamas besaban para que no quemarlos a los animales que habían sido enviados contra los impíos. Así comprenderían que Dios quería castigarlos. Otros, en cambio, la llama surgía con más fuerza bajo el aguacero para destruir las cosechas de un país perverso. A tu pueblo, sin embargo, le distribuías el alimento de los ángeles. Le enviabas desde el cielo incansablemente un pan ya listo, que tenía en sí todos los sabores y se adaptaba al gusto de cada cual. Ese alimento demostraba tu ternura por tus hijos, ya que respondía a los deseos del que comía y se transformaba en lo que quería cada uno. Se parecía a la nieve, pero soportaba el fuego sin derretirse, mientras que por ese tiempo las cosechas de los enemigos eran presa de las llamas que ardían en medio del granizo. Los relámpagos brillaban bajo la lluvia, pero el fuego parecía haber perdido sus propiedades cuando se trataba del alimento de los justos.
Tu creación está a tu servicio porque tú eres su autor. Se dedica a castigar a los malos y luego se ablandan en favor de los que en ti ponen su confianza. Para servir a tu bondad, que da a todos el alimento, se transformó, acomodándose el deseo de los que lo necesitaban. Así aprendieron tus hijos muy queridos, Señor, que no son los productos de la tierra lo que alimenta al hombre, sino que es tu palabra lo que sostiene a los que creen en ti. Ese alimento que el fuego no podía destruir se derretía con el calor del primer rayo del sol, para que así supieran que hay que adelantarse al sol para darte gracias y rezarte desde el amanecer. Pues los proyectos de los ingratos se derretirán como la escarcha invernal y se escurrirán como agua que se pierde. Castigo y bendición, tinieblas y luz. Capítulo 17. Qué elevados son tus designios y cuán difíciles de entender. Por eso los que no los conocen andan extraviados. Los impíos pensaban someter bajo su poder a la nación santa, pero se encontraron cautivos, prisioneros de una larga noche, encerrados bajo sus propios techos, desterrados lejos de tu infalible protección. Pensaban esconderse junto con sus pecados, bajo el velo del olvido, pero fueron dispersados, sometidos a terribles horrores, aterrorizados por fantasmas. Los escondrijos donde se refugiaron no los pusieron al abrigo del miedo. Ruidos espantosos resonaban a su derredor, y se les aparecían espectros lívidos, de rasgos lúgubres. Ningún fuego podía alumbrárseles, y el brillante resplandor de las estrellas no se atrevía a traspasar esa sombría noche. La única cosa que podían ver era un fuego terrible que no se extinguía, y cuando esa visión había ya desaparecido, en su terror exageraban todavía lo que acababan de ver. Las artimañas de la magia no sirvieron para nada, y su pretendida sabiduría recibió un tajante desmentido, porque aquellos que se jactaban de sanar a los espíritus de sus perturbaciones y de sus temores, eran presa de un miedo ridículo. Aunque no hubiera nada que temer, el simple paso de un animal o el silbido de una serpiente bastaba para aterrorizarlos. Se morían en convulsiones de miedo, no atreviéndose a mirar ese aire que nos rodea y del cual nadie podría huir. Porque la maldad es miedosa, se condena a sí misma, perseguida por su conciencia, espera siempre lo peor. Tener miedo es simplemente renunciar a la ayuda de la razón. Mientras menos se cuenta con esa ayuda interior, más aumenta la causa desconocida de sus sufrimientos. Esa noche había surgido de un mundo infernal, mundo de la impotencia, se había apoderado de ellos durante el sueño y los mantenía en la impotencia. A lo largo de toda esa noche se veían perseguidos por espectros y permanecían clavados en su sitio. Un miedo horrible y súbito los embargaba. Cada uno permanecía donde había caído, inmovilizado en esa prisión sin grillos, fuera labrador, pastor o trabajador solitario. Cada uno había sido tomado de improviso, sin poder resistir. Una misma oscuridad los tenía a todos encadenados. Todo los llenaba de terror y los paralizaba. El murmullo de la brisa, el gorjeo de un pajarito entre las ramas, o el ruido regular de una cascada, o el estruendo de un desmoronamiento de piedras en una pendiente, o la carrera invisible de animales saltando, o aún el aullido de las fieras salvajes y el eco retumbante en las gargantas de las montañas. El resto del mundo disfrutaba de una brillante luz sin que nada le impidiera realizar sus trabajos.
Sobre ellos, en cambio, pesaba una abrumadora noche, imagen de las tinieblas que las tocarían en suerte un día. ¿No eran en sí mismos más pesados que las tinieblas? Capítulo 18. Para tus santos, sin embargo, resplandecía la luz. Los egipcios no los veían, pero los oían y pensaban que habían tenido mucha suerte al librarse de ellas. Además, les agradecían que no se vengaran después de todo lo que habían sufrido y les pedían perdón. En vez de esa oscuridad, diste a tu pueblo una columna de fuego para que los guiara en su viaje a la aventura. Su gloriosa migración se iba pues a hacer bajo un sol que no los quemaría. Los egipcios merecían esa privación de la luz, esas tinieblas que los aprisionaban. ¿No habían ellos acaso retenido cautivos a tus hijos, que debían llevar al mundo la luz inapagable de tu ley? La muerte de los primogénitos egipcios. Quisieron exterminar a los recién nacidos del pueblo santo. Moisés fue el único que se salvó entre los que eran abandonados. Para castigarlos hiciste perecer a un gran número de ellos. Luego los ahogaste a todos juntos en el mar impetuoso. Esa noche había sido anunciada a nuestros padres para que supieran después valorar tus promesas y depositaran en ellas su confianza. Tu pueblo, pues, aguardaba el momento en que los justos serían salvados y sus enemigos arruinados. Al castigar a nuestros adversarios, cubriste de gloria a tus elegidos, es decir, a nosotros mismos. Tus santos hijos, la raza de los buenos, ofrecieron pues en secreto el sacrificio y se comprometieron a observar esa ley divina. El pueblo seguiría siendo solidario tanto en los éxitos como en los peligros, después de lo cual entonaron los cantos de sus padres. En ese mismo momento le hacían eco los clamores confusos de sus enemigos, junto con los gritos lastimeros de los que lo lloraban a sus hijos. Una misma sentencia había castigado al servidor y a su patrón. El hombre del pueblo sufría lo mismo que el rey. Lloraban a sus innumerables muertos, derribados todos por la misma muerte. Los vivos no daban abasto para enterrarlos. La flor innata de esa raíz había perecido en un instante. En un primer momento se habían negado a creer, engañados por sus magos, pero después de la muerte de sus primogénitos, reconocieron que este pueblo era hijo de Dios. Cuando todo estaba tranquilo en medio de silencio, y había transcurrido la mitad de la noche, tu palabra omnipotente se lanzó desde lo alto de los cielos, donde está junto a tu trono real, y se precipitó como un guerrero furioso sobre el país, condenado al exterminio. Llevaba como espada acercada tu irrevocable decisión, tocaba el cielo y pisaba la tierra. Cuando golpeaba esparcía la muerte por todas partes. De repente se sintieron perturbados por apariciones y horribles pesadillas. Un terror indecible se apoderó de ellos. Cuando caían agonizando en cualquier parte, sabían decir por qué morían, porque habían sido informados por los sueños que los habían perturbado. No debían sucumbir sin saber por qué tenían que sufrir. Es cierto que los justos también experimentaron la muerte. El flagelo alcanzó a muchos de ellos en el desierto, pero la cólera de Dios no duró tanto. Un hombre intachable tomó inmediatamente su defensa con las armas de su ministerio, la oración y el incienso de los sacrificios expiatorios. Así enfrentó a tu cólera, Señor, y puso fin a su prueba. Vieron entonces que era tu servidor. Puso fin a tu resentimiento no con la fuerza física o la eficacia de las armas, sino con su palabra. Le recordó el exterminador las promesas y las alianzas pactadas antiguamente con nuestros padres, cuando se interpuso los muertos y ya se apilaban.
puso fin a la cólera y le cerró el camino hacia los vivos. Todo el mundo estaba representado en su larga túnica. En las 4 hileras de piedras preciosas llevaba los nombres gloriosos de nuestros padres, y en su cabeza la diadema de su majestad. Al verlo, el exterminador retrocedió y tuvo miedo. Había bastado con este anticipo de tu cólera. Castigo y maldición, el paso del Mar Rojo, capítulo 19. A los impíos, empero, un furor inclemente los castigó hasta el fin, porque Dios sabía de antemano lo que harían, después de haber autorizado a tu pueblo a que se fuera y de haberlo incluso empujado a ello. Cambiaron de parecer y se pusieron a perseguirlo. Aún no terminaban de llorar a sus muertos y de lamentarse en sus tumbas, cuando tomaron la decisión de perseguir como fugitivos a los que les habían suplicado que se fueran. Una justa fatalidad los impulsó a esta medida extrema y les hizo olvidar todo lo que había pasado. Era necesario que nuevos tormentos colmaron la medida de su castigo. Tu pueblo iba a vivir la experiencia de un viaje increíble, mientras ellos tenían que experimentar una muerte poco común. A una orden tuya, toda la creación con sus propiedades naturales se renovó desde arriba para proteger a tus hijos. Se vio a una nube que cubría el campamento con su sombra y que aparecía la tierra seca en medio del agua. Se abrió en el Mar Rojo un paso seguro. Una verde llanura reemplazó a las olas impetuosas, y todo el pueblo pasó por allí. Protegido por tu mano, fueron testigos de esos prodigios asombrosos. Saltaban como caballos en las praderas, o brincaban como corderos, alabándote porque tú, Señor, los habías librado. Así podrían acordárselo de lo que habían visto en el país de su destierro, de cómo el suelo estaba cubierto no por animales sino por mosquitos, y de cómo el río había botado no peces sino incontables ranas. Más tarde vieron además cómo nacían pájaros de una manera nueva, cuando el hambre los apretaba y pedían una comida más sustancial. Salieron codornices del mar para satisfacer sus necesidades. Egipto y Sodoma. Los otros, los pecadores, habían sido advertidos por violentas tormentas, antes que cayeran sobre ellos los castigos. Fueron castigados con toda justicia por su propia maldad, porque habían mostrado un odio terrible hacia los extranjeros. Otros, en otro lugar, se habían negado a acoger a unos desconocidos, pero estos habían reducido a la esclavitud a un pueblo bienhechor que se había instalado en medio de ellos. Aquellos que habían recibido con tanto odio a los extranjeros tenían que ser castigados, pero estos que habían acogido a nuestros padres con festejos, los habían luego sometido a trabajos forzados, después de haberlos tratado como iguales. Por eso fueron heridos de ceguera como les había ocurrido a los habitantes de Sodoma frente a la puerta de Lot. El justo se encontraron en la oscuridad y cada uno tuvo que buscar a tientas su propia puerta. Conclusión. Fue como si los diferentes elementos del mundo intercambiaran sus propiedades. Igual como en la cítara, la alternancia de los sonidos cambia el ritmo, conservando sin embargo cada nota su propia tonalidad. Y se examinan los hechos, eso fue justamente lo que pasó. Lo que vive en la tierra se adaptó al agua, lo que está hecho para el agua se volvió terrestre. El fuego ardía más fuerte al contacto con el agua, y éste se olvidó de apagarlo. Las llamas no quemaban a los frágiles insectos que las atravesaban, ni hacían que se derritiera el maná, ese alimento divino que debió licuarse como la escarcha en un instante. De cuántas maneras, Señor, has exaltado y glorificado a tu pueblo.
Nunca los has olvidado, sino que los has asistido siempre y en todas partes. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.